Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una parte fundamental del Código Penal español, una que toca fibras sensibles, los delitos contra las personas. Vamos a analizar algunos extractos clave, los que definen cómo nuestra ley protege la vida, la integridad física, la moral, en fin, lo más básico. Exacto. Tenemos aquí unos artículos que son, digamos, la columna vertebral de esa protección. No son todos, claro está, pero sí los esenciales para entender la lógica del sistema. Y esa es la idea, ¿no? No solo leer la ley, sino intentar desentrañar qué hay detrás. Entender por qué se distingue entre homicidio y asesinato, o los distintos tipos de lesiones. Hacerlo un poco más, más accesible. Justo. Intentar traducir un poco el lenguaje jurídico. Vale, pues, si te parece, vamos al grano. Empecemos por lo más grave, la protección de la vida. ¿Qué pasa cuando alguien mata a otro? Ahí tenemos el homicidio como punto de partida, ¿verdad? Eso es. El tipo básico es el que matare a otro. Simple y directo. Pero claro, no todos los homicidios son iguales a ojos de la ley. Ya. De hecho, el propio código dice que la pena sube si, por ejemplo, la víctima es menor de 16 años o si es una persona especialmente vulnerable por edad, enfermedad, discapacidad. O si además ese acto es un atentado contra la autoridad, un policía, por ejemplo. Ahí ya no es solo quitar una vida, hay un plus. Me he entendido. Y sobre esa base, entonces, se construye el asesinato. ¿Qué lo diferencia? Porque la gente a veces los confunde. Claro, es normal. El asesinato no es simplemente matar. Es matar concurriendo unas circunstancias muy concretas que el legislador considera que hacen el hecho mucho más grave, que revelan una mayor maldad o peligrosidad. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la primera y quizá la más conocida es la alevosía. Actuar sobre seguro, ¿no? Exacto. Asegurar la ejecución sin riesgo para ti y sin que la víctima pueda defenderse. Una emboscada, un ataque por sorpresa, aprovecharse de alguien dormido, eso es alevosía. Vale. Luego está el móvil económico. Matar por dinero, por una recompensa o incluso por una promesa de pago. El sicariato, vamos. Ujú. También el ensañamiento. Esto es duro. Es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima. No es solo matar, es hacerla sufrir más de lo necesario para causarle la muerte. Qué terrible. Y la última circunstancia es matar para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra a uno que ya has cometido. Por ejemplo, matar al testigo de un robo. O sea que, si se da alguna de estas cuatro, alevosía, precio, ensañamiento o conexión con otro delito, ya no hablamos de homicidio, sino de asesinato. Precisamente. Y ojo, que si concurre más de una de estas circunstancias, por ejemplo, matas con alevosía y además por precio. La cosa se pone peor aún, imagino. Pues sí, la pena se impone en su mitad superior. La ley gradúa la respuesta penal. Cuanto más reprobable la conducta, más dura la pena. Es la lógica. Y dentro del asesinato está esa figura que tanto debate genera, la prisión permanente revisable. ¿Eso cuándo aplica? Uf, esa se reserva para los supuestos más extremos, casos que socialmente se consideran intolerables. Por ejemplo, si la víctima del asesinato es menor de 16 años, o una persona especialmente vulnerable, o si el asesinato viene justo después de haber cometido un delito contra la libertad sexual contra esa misma víctima. Entiendo. También si el asesinato lo comete alguien que pertenece a un grupo u organización criminal. O si el culpable ya había sido condenado antes por matar a más de 2 personas. Son escenarios de una gravedad extrema. Ya veo. La ley intenta reservar esa pena máxima para casos, que combinan la muerte con factores que los hacen aún más espantosos. Exacto. La indefensión total, la conexión con mafias, la reincidencia en lo más grave. Y una cosa más sobre esto. ¿Qué pasa si alguien planea un asesinato pero no llega a cometerlo? ¿La conspiración, la proposición? También se castiga así. Son los llamados actos preparatorios. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer homicidio o asesinato tienen una pena inferior, claro, pero se castigan. La idea es frenar el plan antes de que se ejecute. De acuerdo, pasemos página. Hemos visto la muerte intencionada. Pero, ¿y si la muerte es fruto de un despiste, de una negligencia? El homicidio imprudente. Aquí entramos en el terreno de la falta de cuidado. El código distingue entre imprudencia grave y menos grave. ¿Y qué marca la diferencia? La imprudencia grave suele darse en situaciones donde el riesgo creado es muy alto
Y la falta de cuidado es, bueno, palmaria. El código menciona específicamente casos con vehículos a motor o ciclomotores. Piensa en conducción temeraria con resultado de muerte. Ajá. También el uso de armas de fuego sin la debida diligencia o la imprudencia profesional grave. Un error médico muy grave, por ejemplo, que causa la muerte. ¿Y la menos grave? ¿Sería un despiste menor? Digamos que es una falta de cuidado, pero no tan flagrante como en la grave. También puede darse con vehículos o armas. Pero aquí hay una diferencia procesal importante. ¿Cuál? La persona agraviada, bueno, en este caso sus herederos o representantes, denuncian. Ah, o sea que si no hay denuncia particular, el fiscal no actúa. Como norma, sí. Pero hay una excepción muy significativa. A ver. Si esa imprudencia menos grave se comete utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, entonces sí se persigue de oficio, no hace falta denuncia. Anda. ¿Y eso por qué? Pues refleja una preocupación especial del legislador por los peligros del tráfico. Se entiende que la conducción de vehículos entraña un riesgo tan alto que incluso las imprudencias menos graves que causan una muerte merecen la intervención de la justicia sí o sí. Interesante esa distinción. Bueno, cambiemos de tercio. Un tema muy delicado. La participación en el suicidio de otra persona. Sí, aquí la regla general es que el Código Penal protege la vida como bien jurídico indisponible, incluso frente a la voluntad del propio titular. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que se castiga inducir directamente a alguien a suicidarse. Y también cooperar con actos necesarios para que se suicide. Incluso se castiga más gravemente a quien coopera hasta el punto de ejecutar materialmente la muerte, aunque sea siguiendo la petición de la víctima. Pero aquí es donde entra la ley de eutanasia, ¿no? Que ha cambiado bastante el panorama. Efectivamente, esa ley introduce una excepción fundamental a esa regla general. ¿En qué consiste? Muy estrictas. La persona tiene que sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable, que le provoque sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables. Vale. Además, tiene que solicitarlo de forma expresa, seria e inequívoca. Y lo más importante, todo el proceso debe seguir escrupulosamente los pasos, controles y garantías que establece la ley orgánica que regula la eutanasia. No vale de cualquier manera. Es un cambio enorme, sí, pero muy tasado, muy regulado. Reconoce un espacio de autonomía en situaciones límite. Justo. Y relacionado con la protección de la vida, pero desde otro ángulo, también hay un delito específico para proteger a colectivos vulnerables de la promoción del suicidio, sobre todo online. ¿A qué te refieres? A castigar la difusión pública por Internet, redes sociales, cualquier medio de contenidos que estén directamente dirigidos a promover, fomentar o incitar al suicidio de menores de edad o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Entiendo. Intentar frenar esos mensajes peligrosos. Exacto. Se busca proteger a quienes pueden ser más influenciables o vulnerables a ese tipo de contenido. Muy bien. Dejemos los delitos contra la vida y pasemos a los que atacan la integridad física o psíquica. Las lesiones. ¿Qué es una lesión para el Código Penal? Pues básicamente es causar un daño en el cuerpo o en la salud, física o mental de otra persona. Pero no cualquier daño. Ah, no. No, la clave para el delito básico de lesiones es que ese daño requiera objetivamente algo más que una primera asistencia facultativa. Necesita un tratamiento médico o quirúrgico posterior. ¿Y si solo necesita una cura, unos puntos y ya está? Si solo requiere esa primera asistencia, o simple vigilancia o seguimiento, entonces no sería el delito básico. Podría ser un delito leve de lesiones o incluso un maltrato de obra si no llega a haber lesión constatable. Y estos a menudo solo se persiguen si la víctima denuncia. Vale, esa es la base. Pero como pasaba con el homicidio, supongo que hay lesiones mucho más graves que otras. Claro, la pena aumenta muchísimo si concurren ciertas circunstancias en la comisión. Por ejemplo, si se usan armas, instrumentos, objetos o métodos peligrosos para la vida o salud de la víctima. Lógico. O si hay ensañamiento, es decir, aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima al lesionarla, o alevosía, actuar sobre seguro. Igual que en el asesinato. Sí, esas circunstancias agravan tanto la muerte como las lesiones. Y también agrava mucho si la víctima es especialmente vulnerable. Un menor de 14 años, ojo, aquí baja la edad respecto al homicidio, o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. ¿Y en casos de pareja? También.
Si la víctima es o ha sido la esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, y es una circunstancia específica que agrava la lesión en el marco de la violencia de género. Y también si la víctima es una persona especialmente vulnerable por cualquier motivo, que conviva con el autor. La ley protege más a quien tiene menos capacidad de defensa o está en una situación de dependencia. Entendido. Y aparte de las circunstancias, el resultado de la lesión en sí mismo también debe importar, ¿no? No es lo mismo un corte que perder un brazo. Por supuesto. El código tiene tipos específicos para resultados especialmente graves. Son delitos con penas muy altas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, causar la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal. Principal. ¿Qué es un órgano o miembro principal? Pues un brazo, una pierna, la vista, el oído. Elementos esenciales para la vida autónoma. También entra aquí causar la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una enfermedad somática o psíquica grave. ¿Tela marinera? Sí. Y hay un tipo específico muy grave para la mutilación genital en cualquiera de sus formas. La pena es aún mayor si la víctima es menor o tiene discapacidad. Has dicho miembro principal. ¿Eso implica que hay no principales? Pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o para una deformidad que, sin ser grave, sí supone un menoscabo estético importante. El código intenta graduar la gravedad del resultado. Vale, queda clara esa escala. Una duda que siempre surge con las lesiones. ¿Qué pasa si la persona da su permiso? Si dice, pégame o córtame aquí. ¿Sirve de algo ese consentimiento? Es un tema complejo, tiene miga. A ver, un consentimiento que sea válido. ¿Y qué significa válido? Pues que lo dé una persona con capacidad para entender lo que hace, que sea libre sin que nadie le obligue ni le engañe, que sea espontáneo y expreso. Si se dan todas esas condiciones, ese consentimiento puede atenuar la pena, rebajarla 1 o 2 grados. Solo atenuarla. No exime de culpa. Como regla general, solo atenúa. Pero, cuidado, hay un límite absoluto. El consentimiento de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección nunca es válido para justificar una lesión. Nunca. Entendido. Pero si hay casos donde el consentimiento elimina totalmente la responsabilidad, ¿no? Pienso en una operación quirúrgica. Claro, ahí están las excepciones, donde el consentimiento informado sí exime completamente de responsabilidad penal. Son casos muy concretos: el trasplante de órganos realizado conforme a la ley, las esterilizaciones voluntarias y la cirugía de reasignación sexual, siempre que la realice personal médico cualificado y se cumplan los requisitos legales. Aquí prima la autonomía de la persona y su derecho a la salud, entiendo. Exacto. Prima el derecho a disponer del propio cuerpo para fines terapéuticos o de desarrollo personal, dentro de un marco legal. Pero incluso en estos casos de exención hay límites. Si el consentimiento se obtuvo con engaño, si se pagó por él o si la persona que consiente es menor o absolutamente incapaz, entonces ese consentimiento no vale y sí habría delito. La ley protege mucho que el consentimiento sea real y libre. Muy claro. Bueno, avancemos hacia delitos que, tratan a las personas casi como si fueran objetos. El tráfico de seres humanos y el tráfico de órganos. El tráfico de seres humanos es un delito terrible y complejo. En esencia, implica captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, ¿Usando qué medios? usando la violencia, la intimidación, el engaño o abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Y todo esto con una finalidad de explotación. Explotación. ¿De qué tipo? Sexual, laboral, trabajos forzados, mendicidad, obligar a cometer delitos, matrimonios forzados y también la extracción de sus órganos. Que nos lleva al delito específico de tráfico de órganos. Ahí el código entra en mucho detalle, ¿verdad? Muchísimo. Castiga toda la cadena ilegal. Empieza por la extracción ilícita del órgano. ¿Cuándo es ilícita? Pues cuando se obtiene sin el consentimiento libre, informado y expreso del donante vivo, o si el donante ha fallecido sin la autorización que exige la ley. Y un punto crucial: también es ilícita si se obtiene a cambio de un pago o recompensa, ya sea para el donante o para un tercero. O sea, prohibidísimo comprar o vender órganos. Totalmente prohibido. El principio básico es la gratuidad y el altruismo.
Solo se permite el reembolso de gastos justificados derivados de la donación, como viajes o bajas laborales, pero nada más. Comercialización cero. Entendido. ¿Y qué más castiga la ley en este ámbito? Pues todo lo que viene después de la extracción ilegal. Preparar, conservar, almacenar, transportar, importar, exportar, recibir o incluso utilizar esos órganos obtenidos ilícitamente. Toda la cadena logística del tráfico. También a los intermediarios. También se pena promover, favorecer, facilitar o publicitar el tráfico de órganos. Se castiga al que busca donantes o receptores a cambio de dinero, en beneficio propio o ajeno. ¿Y si alguien soborna a un médico? También es delito. Ofrecer o entregar dinero o cualquier beneficio a personal sanitario, funcionarios o incluso a particulares para que faciliten la extracción o el implante ilegal. Y ojo, que también se castiga al propio receptor del órgano. Al que recibe el trasplante. Sí, si consiente recibir el órgano sabiendo perfectamente que tiene un origen ilícito. La responsabilidad alcanza a todos los eslabones de la red. Es lógico que se persiga toda la cadena. Hay agravantes aquí también. Sí, claro. La pena se endurece si con estos actos se pone en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima, que suele ser el donante forzado o engañado. Ajá. También si la víctima es menor de edad o especialmente vulnerable. Y si se dan ambas circunstancias, peligro grave y víctima menor vulnerable, la pena se va a la mitad superior. ¿Y para los profesionales implicados? Hay una responsabilidad específica más grave para los facultativos, el personal sanitario, los funcionarios públicos o cualquier particular que cometa estos delitos en el ejercicio de su profesión, oficio o cargo. Se les exige una mayor responsabilidad. Normal, abusan de su posición. Y supongo que aquí también se castiga intentarlo, ¿no? Planificarlo. Correcto. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer tráfico de órganos también son delito, con pena inferior. Y un detalle importante en un mundo globalizado. Si una persona ya ha sido condenada en otro país por un delito de este tipo, esa condena puede tenerse en cuenta aquí en España para apreciar reincidencia. Vale. Y ya para ir terminando, volvamos un momento a la protección de menores y personas vulnerables, pero en el entorno digital. Hablamos antes de la incitación al suicidio, pero creo que hay algo parecido sobre la autolesión. Sí, es un delito que va en paralelo. Castiga específicamente la distribución o difusión pública, de nuevo, sobre todo por Internet, redes sociales, mensajería de contenidos, que estén destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección. ¿Y se puede hacer algo rápido contra esos contenidos? Porque a veces se viralizan. Sí, la ley prevé que la autoridad judicial pueda ordenar como medida cautelar la retirada de esos contenidos o el bloqueo del acceso a los servicios que los difunden, incluso si están alojados en servidores fuera de España. Es una herramienta para intentar cortar de raíz esa difusión dañina. Bien. Pues hemos tocado muchos palos, ¿eh? Desde las formas de matar, homicidio, asesinato, imprudencia, hasta el suicidio y la eutanasia, pasando por toda la escala de las lesiones y el papel del consentimiento. Y hemos acabado con algo tan crudo como el tráfico de personas y órganos y la protección digital. Si echamos la vista atrás, ¿qué idea general te queda? Pues me queda la imagen de un código penal que intenta ser muy minucioso, casi quirúrgico, a la hora de proteger bienes tan esenciales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, la dignidad. Vemos cómo constantemente pondera factores. La intención, si querías hacer daño o fue un descuido, los medios que usaste, si eran peligrosos, quién era la víctima, si era más vulnerable, y, claro, el resultado final. Una especie de balanza para medir la gravedad. Exacto. Es una balanza que intenta reflejar cómo la sociedad valora esos bienes y cómo gradúa el reproche ante las distintas formas de atacarlos. Es un sistema complejo, pero con una lógica interna de protección y proporcionalidad. Y mirando un poco más allá, ¿qué reflexión final nos deja este análisis? ¿Alguna idea para darle una vuelta? Pues, fíjate, me llama mucho la atención el papel tan central que juega el consentimiento en muchos de estos delitos que hemos visto. Cómo se regula el detalle en las lesiones, lo crucial que es en la donación de órganos, o cómo toda la excepción de la eutanasia gira en torno a una voluntad expresa, informada y reiterada en situaciones extremas. Es verdad. Y eso me lleva a pensar en los debates éticos que van más allá de la propia ley, con los avances médicos y tecnológicos que tenemos hoy que permiten intervenir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida de formas que antes eran impensables.
¿Dónde están realmente los límites? Los límites de nuestra autonomía personal frente a esa protección de la vida y la integridad que el Estado también tiene que garantizar. ¿Cómo nos aseguramos de que las decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, sobre nuestra propia vida, sean de verdad libres, informadas, sin presiones económicas o sociales? Uf, preguntas complicadas. Muy complicadas, sí. No hay respuestas fáciles, desde luego, pero es un debate fundamental que, sin duda, va a seguir evolucionando a medida que la ciencia y la sociedad también lo hagan. Nos obliga a repensar constantemente qué significa ser persona y qué significa ser libre en el siglo XXI.